Saludos, mis wauquis del turismo comunitario. Les saludamos desde Saraguro. Vamos a iniciar la 11ª edición de nuestro programa Diálogo de Saberes del Turismo Comunitario. Estamos desde un lugar icónico del turismo acá en Saraguro, desde Chamuico, que han sido los pioneros en realizar la actividad del turismo con identidad. Estamos con una invitada de lujo. El día de hoy vamos a hablar del tema de arquitectura patrimonial y el turismo comunitario. Para ello tenemos una compañera que ha salido de acá de Saraguro como muchos de nuestros hermanos, pero sin embargo ha tenido la posibilidad de prepararse en el mundo académico y también de conocer experiencias foráneas, que luego, regresando acá a su tierra natal, ha realizado un emprendimiento en conjunto con su familia y en este momento son uno de los referentes de la actividad turística acá en Saraguro. Me refiero a nuestra gran amiga Toa Ortega. Es un gusto, estimada Toa, tenerte en esta 11ª edición de nuestro Diálogo de Saberes. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio en Chamuico y poder conversar un poquito en torno al patrimonio cultural relacionado a la arquitectura frente a lo que se está haciendo para que se valore el turismo dentro de nuestro pueblo Saraguro. De manera rápida quisiera comentarles que Toa ha tenido la suerte de estudiar en algunos establecimientos tanto dentro del país como fuera del país, especialmente en Francia, y luego pues ha tenido también oportunidad de trabajar en algunos proyectos a nivel de Francia también, y también a nivel local acá como el sector público, y también creo que su fuerte es el tema de emprendimientos, ¿no? Con sus hermanos y con la familia, que ha generado una sinergia muy importante, que es importantísimo que podamos resaltarlo a través de este diálogo. Entonces, de manera breve, coméntenos, ¿quién es Toa Ortega? Gracias, Darwin, por la invitación. Muchísimas gracias por la atención a los que nos vean. Bueno, como presentó, mi nombre es Toa Ortega. Yo soy una oriunda de la comunidad de Las Lagunas, de aquí de Saraguro. Fui migrante. Por 15 años viví fuera del país, migré muy pequeña, muy joven, de aquí junto a mi familia. Fuimos parte de la migración económica, ¿no? De finales de los 90, ¿no? Esa gran crisis económica que hubo en el país. Pero bueno, esto fue una gran oportunidad para nosotros como familia y bueno, una estrategia fuerte de nuestros padres, sobre todo de llevarnos, no para trabajar, tal vez solamente para trabajar, sino también para prepararnos y para ver otro mundo y obtener nuevas ideas para poder regresar con algo que podamos aportar hacia nuestra sociedad. Y eso pues yo en el 2000 llegué a principios del año 2000 a Francia, donde estudié durante un año el idioma francés, tuve que aprender a hablar francés para luego ingresar a la universidad, a la Facultad de Arquitectura en la ciudad de Toulouse, al sur de este país, y donde bueno, me preparé en arquitectura, me gradué como especialista en desarrollo sostenible y urbanismo, y bueno, luego ya me quedé un tiempito trabajando hasta regresar acá a Saraguro nuevamente. Coméntanos un poquito, ¿cuál es ese contraste de todo el proceso educativo que tuviste acá en Ecuador, en la comunidad quizá? Creo que estuviste acá hasta el nivel secundario. Entonces, ¿cuál fue ese contraste de ese tipo de educación acá en Ecuador frente a lo que tuviste que cursar allá en Europa, básicamente en Francia, creo que fueron tus estudios? Un poquito algunas diferencias y cómo incidió en tu formación académica y también personal. Bueno, fue un cambio de 360 grados, ¿no? Salir de una comunidad, salir de aquí de Saraguro. Yo estudié aquí en ese tiempo el Instituto de Celina Vivar Espinosa, se llamaba, ¿no? Con un nivel, creo que para nuestro medio alto, pero para allá, para Francia, un nivel muy bajo a nivel académico. Fue bastante duro ingresar ya más que nada a la carrera de arquitectura. El idioma francés a mí no se me hizo muy complicado, fue más bien divertido. La estrategia que tomé para poder aprender y dominar este idioma fue aislarme totalmente de los hispanohablantes. Durante un año yo casi no tuve contacto con los que hablaban español, salvo con mis familias que hablaba por teléfono. De vez en cuando viajaba hacia España a visitarlos, pero era muy pocas veces. Entonces yo viví con una familia, allá le llaman familia de acogida, con ellos practicaba, me iba a la universidad y todo el tiempo en este idioma, ¿no? Hasta que en un lapso de un medio año yo ya dominaba el idioma, como dicen allá, cuando tú puedes ya hablar por teléfono ya dominas el idioma, entonces logré hacer eso. Pero luego ya al ingresar a la universidad, a la facultad, fue un poco más complejo. Tenía un nivel muy bajo de física, de matemáticas, a pesar de que me gustaba mucho y era mi fuerte, era muy difícil. Entonces ahí otra vez tuve que buscar la manera para poder nivelarme y poder continuar con mis estudios.
Ustedes saben, en las universidades siempre hay varios grupos, ¿no?, de estudio, porque son muchos estudiantes. Entonces yo asistía a 3 clases de matemáticas, a 3 clases de física, repetía las mismas clases hasta poder dominar, porque a pesar de ya hablar francés, pero en cambio el nivel bajo que tenía yo de conocimientos a mí me dificultaba no poder continuar. Entonces hacía eso durante el primer año. Yo todas las clases tomaba 2 o 3 clases, asistía a 3 grupos de estudio hasta poder estar a nivel. Uno de los elementos que distingue a Chamuico de los demás establecimientos es su arquitectura. Justamente ahora, para continuar con este conversatorio, estamos en otro espacio donde podemos ver un contraste del trabajo en barro con 2 tipos de acabados, ¿no?, que hablaremos luego. Y quizá otro tema importantísimo que quisiera traer a colación es el tema de los cambios que ha generado Chamuico dentro de Saraguro. Por ejemplo, esta bebida de los dioses, la chichita, que Chamuico tuvo el esmero de ponerla en la mesa, ¿no? Quizá algo que antes teníamos en las casas por ahí abandonadas, pero ahora se vende un vaso de chicha que en Chamuico, y eso genera como que algo llamativo para Saraguro, ¿no? Entonces, en este contexto, quería preguntarte, ¿cómo fue ese cambio, esa experiencia de estar acá en la comunidad, creciendo con sus papás, con sus abuelos, con la comunidad mismo, luego estar en una ciudad, en una gran metrópolis? Pues, ¿qué impacto tuvo eso en tu vida, en la parte cultural? Bueno, el salir de aquí de Lagunas, claro, es un cambio de 360 grados, ¿no? Partir de una pequeña comunidad de agricultores, una comunidad indígena donde vivimos con nuestras propias tradiciones, irme a una gran ciudad, obviamente es un cambio muy, muy radical. Pero creo que tuve la suerte de irme hacia un país donde la cultura es muy importante. Ellos tienen un énfasis en el cuidado de su patrimonio, de su cultura, ver cómo ellos cuidan su arquitectura, difunden mucho su música. Desde muy pequeños ellos practican y aprenden sobre la cultura de ellos. Y bueno, a nivel de arquitectura, a mí lo que me sorprendió es poder visitar grandes monumentos de muchos años, medievales en su mayoría, castillos que yo desde acá cuando era niña yo veía en los dibujitos, en las películas, ¿no? Uno ve la Catedral de Notre Dame de París, veía los castillos donde hacían estas peleas medievales, y uno no se lo imagina que es verdadero, pero existía. Y fue emocionante para mí el encontrarme con toda esa historia que estaba ahí, estaba presente, y sobre todo lo cuidaban, y con un enfoque, por un lado, cuidar el patrimonio, pero también aprovechar de buena manera ese patrimonio que ellos tenían, valiéndose para promocionarlo a nivel de turismo. Qué interesante. Entonces, un poquito revisando algunas notas, ¿no?, que tenemos sobre su experiencia, vemos que en el año 2001 al 2007 fuiste parte de un grupo de danza Quillañán, y al mismo tiempo también un gestor comunitario. Entonces, ¿cuáles eran las principales actividades que desarrollaban en ese entorno de jóvenes, quizá de compartir lo que es un poco la cultura andina, americana, allá en Europa? Bueno, yo cuando ya ingresé ya a la Facultad de Arquitectura y bueno, dejé atrás la escuela de idiomas donde estudiaba francés, yo me encontré con muchos jóvenes migrantes que estudiaban ahí, algunos ecuatorianos, pero más de todas partes del mundo, ¿no? De aquí de América del Sur también, pero de otras partes. Y bueno, se hacían pequeños colectivos y con jóvenes de Perú, de Bolivia, me acuerdo, de Uruguay, de Argentina, de aquí de Ecuador, formamos un colectivo de estudiantes que hacíamos más parte de la región andina, ¿no? Y con ellos, bueno, formamos este grupo de danza Quillaná, donde también participaban incluso algunos franceses. Y bueno, era una de las maneras de mantener la conexión con aquí, con nuestra tierra, con nuestra música, con nuestro arte, y no olvidarnos de dónde salíamos, poder compartirla allá en Francia, ¿no? Y hacernos conocer. Entonces participábamos en eventos, bueno, ahí hay muchísimos eventos culturales, cosa que aquí no mucho se hace, ¿no? Eventos de cine, eventos de música, hay exposiciones de arte. Me acuerdo, por ejemplo, ahora recién en Pauca Raimi, también allá lo celebran muy fuerte, hay un evento que se llama le Jour de la Musique, y luego el 21 de junio también la fiesta de la música, y que ya están empezando a difundir. Entonces ahí se puede presentar este tipo de espectáculos, ¿no? Entonces participábamos con los chicos. Y además de eso también como colectivo lo que hacíamos es ayudar a jóvenes que seguían llegando, porque así como para nosotros era súper duro adaptarnos a ese nuevo medio.
llegaban algunos migrantes, entonces ayudábamos, ¿no? A veces no hablaban francés, sabríamos a poder ayudarles, indicarles dónde pueden ir, qué pueden hacer en ese país donde estaban. Recordamos a nuestra comunidad que el tema de hoy es la valoración del patrimonio cultural, especialmente de la arquitectura, frente al turismo, ¿no? Como un elemento importante, decimos como una materia prima para que se desarrolle la actividad turística. Entonces, en ese contexto ya entramos un poquito a compartir su experiencia una vez que regresan acá a Ecuador. Una vez que regresan a Ecuador, pues con su familia emprenden este proyecto de Chamuico. Y aquí queremos que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia o cuál fue esa visión en ese entonces, quizás de recuperar una casa pues, en donde funciona actualmente Chamuico, que es una casa patrimonial que tuvieron que hacer, creo que una gran inversión. Yo creo que en ese tiempo pues la mayoría de gente lo que ve es más fácil tumbar la casa, poner una edificación quizá actual de concreto, y pues es poco la visión de la mayoría, ¿no? Pero ustedes hicieron lo contrario, vinieron a buscar quizá una de las casas más antiguas de acá de Saraguro, que está frente al parque, y la remodelaron, la pusieron bonita, y pues esa parte, no sé, ¿de dónde nace esa visión? ¿Cómo lo hicieron y cómo ven ese impacto que han generado a nivel local? Bueno, como digo, lo bueno o lo bonito de haber sido migrantes y haber tenido unos papás que nos motivaron a observar y a guardarnos todas las herramientas buenas de todo ese proceso que tuvimos fuera, para ver con eso cómo podemos aportar o cómo podemos hacer algo para nosotros aquí en este medio, mejorar y ayudar a que mejore la comunidad, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los fuertes. Lo otro también, como te comentaba, el hecho de haber estado, bueno, de mi parte en Francia, luego después mi familia también pudo visitarme, pudimos visitar muchos monumentos, muchos espacios con mucha historia y con mucha, sobre todo, arquitectura, ¿no? que se había cuidado. Nos hizo pensar en que aquí también hay muchas cosas que sí se puede valorar, y tal vez si yo no me hubiera ido, yo creo que antes no veía con los mismos ojos nuestra arquitectura, ¿no? Uno siempre veía lo de fuera como que vale más, no tanto lo que es nuestro. Pero en cambio, al regresar, para nosotros fue eso. Y me acuerdo que con Samuel, con mi hermano, con los que estamos al frente de Chamuico, tuvimos el primer Chamuico pequeñito, y tomamos ese espacio, fue el primero que restauramos. Estaba en ruinas, y cuando llegamos ahí invitamos a mis otros hermanos que no son de la arquitectura de este lado, y les decían, mira, aquí vamos a hacer esto. Nos imaginábamos, ¿no? Con Samuel tenemos muchísima conexión en la creatividad, y solo conversando ya nos imaginamos qué se puede hacer, a pesar de que había puros escombros. Entonces decían, haremos esto, y la opinión de ellos, bueno, sí, nosotros les apoyamos, veremos lo que van a hacer, ¿no? Pero podíamos imaginar, veíamos todo el potencial que había en ese espacio. El primer Chamuico, recuerdo, cuando ya lo restauramos, pensaban que era una biblioteca, ¿no se acuerdan? ¿No? Pensaban que era una biblioteca porque lo transformamos totalmente. O sea, dentro de esa arquitectura de esta otra casa era también en adobe y parte de muros de piedra, pues embellecimos ese espacio, y se asombraba la gente. A veces no entraba porque decía, bueno, nos parece una biblioteca, no todo diferente. Creo que ahí impactamos en un primer tiempo, ¿no? Luego ya cuando, bueno, yo tomé el reto de restaurar esta casa, que data de finales de 1800, aquí encontramos documentos muy, muy antiguos. Era mucho más fácil, ¿no? Imaginarnos qué podemos hacer, porque la arquitectura de esta casa, o sea, en sí la casa es muy hermosa. Hacía falta darle una segunda oportunidad y buscar las personas que pudieran ayudarnos a recuperar la arquitectura, ¿no? Claro, al inicio la gente era un poco incrédula. Me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, usted dice, arquitecta está loca, me decía, ¿cómo piensan recuperar esa casa si la casa ya se va a caer? Yo, no, espere, señor, espérese que vamos a ver. Entonces mejor nosotros cerramos todo, cubrimos toda la obra con el momento que estábamos haciendo, y no abrimos hasta el día que ya se inauguró. Entonces se hizo esta gran obra, ¿no? Hicimos experimentos porque, como yo no era del área de la restauración, yo conocía más de lo que es el urbanismo, pero leyendo, aprendiendo, bueno, y sobre todo contando con el aporte de grandes maestros de aquí, maestros locales que conocían desde pequeños el trabajo en lo que es la tierra, pues me ayudaron, ¿no? Aunque ellos también no tenían mucha paciencia al inicio, porque estaban acostumbrados ya a trabajar en lo que es el hormigón, el bloque, y volver a trabajar en tierra era un poco complejo, y no le tenían paciencia, pero se dio este trabajo. Tardamos 8 meses en restaurar esta casa, darle una segunda vida. Desde los inicios pensamos como para un restaurante, se adaptó para eso, y ya son casi 10 años desde que hicimos este trabajo.
Qué interesante, qué interesante. Otro tema que quisiera un poquito que contrastemos es que, un poquito para reflexionar, ¿no? Porque eh, el tema de nuestro programa, justamente, nuestra misión es generar puntos quizás de debate, criterios de mucha gente que evoquemos hacia la valoración de lo que somos, ¿ya? Porque, como siempre decimos, no para arreglar algo para el visitante, sino para que la comunidad en sí, pues, mantenga se sienta orgulloso de su patrimonio, ¿no? De su patrimonio en la arquitectura en este caso, ¿no? Entonces, sabemos que en el 2001 trabajó en la planificación urbanística en Francia y en el 2014 en planificación urbanística en Saraguro. Un poquito coméntenos cuál fue su experiencia en ese sentido, ¿no? Porque la planificación territorial urbanística es un trabajo del sector público, pero no sé cómo fue acá en Saraguro y cómo fue en Francia, qué visiones tenemos como gobiernos locales de estos dos países. Bueno, en mi experiencia en Francia fue lo ideal, ¿no? Dentro de la arquitectura, sobre todo la planificación territorial, ¿no? Bueno, es un pequeño gobierno, yo trabajé en casi como igual que Saraguro, una pequeña municipalidad donde se hacía planificación, y claro, era todo muy ordenado, todo muy planificado en muchos años, ¿no? No como aquí que se planifica solo para los 4 años que dura un gobierno, allá se planificaba en 20, 30 años y el gobierno que entraba seguía ese programa, ¿no? Y uno tenía que adaptarse a eso. Era muy, muy diferente. Cuando yo llegué aquí y empecé a trabajar en planificación urbana de aquí de Saraguro, me pegué contra la pared y fue uno de los motivos que como que me decepcioné de la arquitectura, porque al final uno sueña, cuando es estudiante sueña en cambiar el mundo, pero llega acá con la burocracia, con todo ese sistema que tienen, donde no hay planificación, donde no se ve a largo plazo, donde no se sueña o no se dice, bueno, esto queremos para Saraguro y así vamos a hacer la planificación territorial, es súper complejo. Y sobre todo en la gestión del patrimonio. La gestión del patrimonio, hasta ahora mismo yo conozco, creo que todavía no hay, por ejemplo, una ordenanza del cuidado del patrimonio, solo hay una ordenanza de la planificación urbanística y ornato. Entonces es muy complejo de que se lleve, ¿no? Sobre todo el lado del cuidado del patrimonio, no se puede hacer trabajos concretos y entonces da más facilidad a las personas que no sienten el amor que nosotros hemos tenido por nuestra arquitectura de derribar las casas que en vez de darles un segundo oportunidad. Es súper complejo. Bueno, y bajándonos un poquito más, porque están los municipios, ¿no? Pero los municipios pues están conformados por parroquias y las parroquias por comunidades. Bajándonos a nivel de comunidad, a nivel de gobiernos comunitarios, de los cabildos de las comunidades, también vemos que ha colaborado con el Consejo de Gobierno de Chuquidera y Ullacta, y que desde ese espacio pues ha estado trabajando, apoyando desde el año 2015, acompañando algunos proyectos. Y pues Chuquidel en los últimos años ha generado un proyecto importante de recuperación de su territorio comunitario, de la casa comunal, y se han generado proyectos muy importantes de restauración y de recuperación de la arquitectura propia de ahí. Coméntanos un poquito para nuestra comunidad cómo fue este proyecto y cómo sí se puede trabajar en recuperar el patrimonio cultural, especialmente la arquitectura propia de nuestras comunidades. Bueno, ya después de decepcionar un poquito, ¿no? de lo que es la planificación territorial un poquito más grande, ¿no? Vi que era necesario, ¿no? Regresar más bien a la comunidad. Y bueno, como siempre, desde que he llegado soy comunera, siempre he asistido a Minga, siempre he colaborado, entonces se dio la oportunidad de aportar o de ayudar en la Minga, pero desde mis conocimientos, ¿no? Desde lo que yo sé hacer y sobre todo de los contactos que pude o llegué a hacer cuando hicimos esto que es Chamuico. Cuando hicimos Chamuico, muchas personas llegaron a ver esto, conversábamos, conocí bastante gente del INPC, de algunas instituciones, de algunas embajadas que venían a visitarnos aquí a Chamuico, entonces eso me ha permitido crear unos buenos contactos para poder hacer trabajos en la comunidad. Entonces yo me encontré con un gran proyecto que se llama Ciudad Patrimonio Mundial, que trabaja la Universidad de Cuenca. Ellos están enfocados muchísimo en lo que es la restauración y el cuidado del patrimonio, más a nivel de arquitectura. Con ellos se emprendió un proyecto de estudio de cómo es cuidar el patrimonio, pues siempre enfocado a la arquitectura. Pero ya cuando empezamos a trabajar ya más fuerte con los cabildos, nos dimos cuenta que la arquitectura no se perdía a nivel de Saraguro. No se pierde porque la arquitectura está ahí, lo que se estaba perdiendo eran los conocimientos. Eso nos dimos cuenta, entonces cambió totalmente el enfoque de este trabajo, ya no era la arquitectura, sino era más bien
ver qué es lo que se está perdiendo, que eran los conocimientos, las técnicas, el saber construir en bareque, el saber construir el bareque parado, el gallo chaqui que conocemos, ¿no? Saber hacer el adobe, escoger la tierra, eso se estaba perdiendo. Quedaban muy pocos maestros a nivel de Saraguro, al menos a nivel de la comunidad de Lagunas, tenemos un solo maestro, digamos, y el Taita Segundo, es el último, el original, digamos, que conoce el bareque. Entonces, más bien, fuimos a ese enfoque a ver cómo se podía motivar a que los maestros vuelvan a retomar la arquitectura, para que no se pierdan, a retomar sería más bien el saber construir para que la arquitectura no se pierda. Porque si los maestros y sobre todo las familias seguimos teniendo esa motivación por construir, pues la arquitectura siempre estará ahí, a pesar de que se tumbe, porque todos estos años que conversábamos con las familias nos dimos cuenta de que la arquitectura de Saraguro no es para siempre, no es como yo los conocí, por ejemplo, en Francia, que digo que eran del siglo XII, del siglo XI. La arquitectura de nosotros, las familias Saraguro, se construye cuando una familia se forma. Una familia se casa, se hace su vivienda. La familia muere, la casita se destruye. Es nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer arquitectura. Claro, dentro del cuidado del patrimonio, y lo que a mí, bueno, después me ha interesado, sí es motivar a que algunas casas se restauren, porque hay memoria histórica, porque hay una memoria en la arquitectura, entonces es necesario algunas restaurarlas, ¿no? Y se ha motivado esto, y bueno, como saben, ¿no? En Lagunas creo que hay 5 o 6 casas que ya se han restaurado en los últimos años, a partir de que con Juri y otros amigos hicimos la fuercita para que se restaure la primera casa comunal de Lagunas, que tardó mucho tiempo en decidirse, no nos decidimos en comunidad de restaurarla, tuvimos que reconstruirla, pero la reconstruimos en Bareque, en una gran mina. Continuamos en esta 11ª edición de Diálogo de Saberes del Turismo Comunitario. Para seguir, pues vamos a tomar una chichita. Gracias por invitarnos, y más que por invitarnos, pues por hacer se valore nuevamente la chicha acá a nivel de la ciudad, ¿no? Entonces, de paso también queremos decir a nuestra comunidad pues que ya hace poquísimos días hemos iniciado el Intipacha, pues donde la chicha es uno de los elementos importantísimos dentro de nuestra gran fiesta, de nuestro gran año, pues, y estamos ya preparándonos para la gran cosecha, ¿no? Y de paso queremos decir que haya abundancia en la cosecha, a diferentes niveles, que haya abundancia en nuestras chacras, que haya abundancia en nuestros proyectos, a nivel de la comunidad, a nivel de la familia, a nivel personal, que esa cosecha sea grande. Pues por eso un sorbito de chicha y un saludo para toda nuestra comunidad. Gracias por seguirnos. Estimada Toa, ahora el gran reto para Saraguro, para las comunidades, es, si caminamos por el territorio de nuestras comunidades, encontramos todavía casas muy bonitas, casas antiguas de nuestros abuelos, de nuestros mamás quizá. ¿Cómo sería el mensaje o la motivación que necesitamos para todavía mantenernos eso, ¿no? Por ejemplo, en Lagunas no nos hablemos de la casa de Taita Lucho Bacasela, la casa de mi abuelo también, todavía están ahí. ¿Cómo sería un poco la estrategia después que han hecho ustedes una minga con otros arquitectos? ¿Cómo ven un poco el panorama de esas construcciones para valorarlos, para mantenerlos y poder tenerles como una reliquia dentro de las comunidades? Bueno, yo creo que la sociedad en general de aquí de Saraguro poco a poco empieza a tomar conciencia, ¿no?, de esa necesidad de cuidar la arquitectura, cuidar el paisaje sería más bien dentro de los territorios comunitarios sobre todo, porque es diferente, ¿no?, el manejo de lo que es el espacio comunitario, el paisaje comunitario, al espacio urbano, el paisaje de aquí del centro de Saraguro, ¿no? Se maneja de diferentes maneras, pero en las comunidades yo creo que sí, se empieza ya a tomar un poquito de conciencia sobre esa necesidad, pero sobre todo gracias al trabajo de algunos estudios de arquitectura ya que se está dando en los últimos tiempos, que están creando arquitecturas o dando opciones a la gente que quiere construir con modelos mucho más modernos, mucho más cómodos, ¿no?, pero siempre con la tierra, siempre con la madera, o con una arquitectura que respeta, ¿no?, nuestro medio, sobre todo respeta también el medio ambiente, porque la tierra no es algo ecológico, es algo que no va a contaminar, así la casa se destruye. Entonces yo creo que ya se está dando eso. Ahora la cuestión un poco más compleja es de cómo cuidar algunas viviendas que tienen una memoria histórica, como decía anteriormente, ¿no? Es necesario porque dentro de esas casas pasaron algunos eventos muy importantes, ¿no? Taita Lucho Bacasela, con tu abuelo, hay una casa Taita San Juan, que es una casa de tapia, por ejemplo, en Laguna. De tapia, sí, es una de las casas en tapia que están ahí, que es necesario cuidarlas. Ahí es un poco más complejo, ¿no?, porque todavía no le vemos, ¿no?, el gran potencial que tiene esta arquitectura.
Y ahí la vinculación con el turismo yo creo que es clave. Pero para esto tenemos que creer todos, ¿no? Que se puede generar recursos a partir del turismo cuidando nuestro patrimonio. Entonces, como Chamuy sobre todo decía, y al menos desde mi persona, vemos muy necesario que se cuide toda la parte del paisaje, la arquitectura, para que el cliente pueda venir a ver, ¿no? Pueda caminar y pueda ver algo que es nuestro. Y claro, ahorita me imagino, yo me acuerdo cuando era niño, cuando mi abuelo nos invitaba, ¿no?, a algunas fiestas a la casa. Mi abuelo tuvo 2 hijos, pues, y de ellos éramos, cuando nos reuníamos, éramos como cerca de 100 primos, ¿no? Contábamos haciendo y todo. Entonces era una gran familia que nos reuníamos en fiestas o en fechas indicadas durante el año. Y la casa del abuelo pues era como que llamaba, era una energía que llamaba a todos. Y ahí en esa casa, pues, y me imagino en casa de muchos abuelos también, se desarrollaron tantas de esas reuniones. Además de eso, pues también han pasado macantaitas, alumbradores, priostes, de mucho. Entonces, encierra en sí mucha historia, y si es que las casitas pues pudieran hablar, pues contarán mucho cosas. Entonces, ese creo que es el tema más importante, ¿no? Y ahora, como dijimos, cuando el abuelo muere, pues como que la casita también se queda media fría, ¿no? Entonces, después que se murió mi abuelo, ya no nos reunimos en esa casa, ¿no? Ya estamos un poco alejados, digamos. Entonces, ese es el gran reto, compañeros, de valorar esta arquitectura, y para ello, pues, justamente viene la parte de emprendimientos, ¿no? Si tomamos en cuenta el ejemplo de Chamuy, ellos vinieron, valoraron una casa antigua, la reconstruyeron, y en este momento pues están generando economía para su familia. Entonces sí es posible generar economía a través de recuperar una casa. Entonces, coméntenos un poquito cómo podemos, desde su experiencia, cómo se unió la parte de la arquitectura, de recuperar una arquitectura propia y emprendimiento, cómo unir esas dos partes y generar economía para la familia y también para la comunidad local. Bueno, como decía, sobre todo aquí a nivel de Saraguro, ¿no? Siempre nos han conocido por ser un pueblo milenario, ¿no? Cuando nosotros llegamos a finales del 2012, nos dimos cuenta de que llegaban bastantes extranjeros, pero solo a hacer fotos. Se hacían fotos porque había algo muy interesante, ¿no? Había el Saraguro, la vestimenta, los domingos componiendo los ramos, quizás iban a alguna comunidad a dar un paseo rápido, y siempre había algo que les atraía, eran las fotos, pero no se quedaban. No había servicios. No habían servicios adaptados a ellos, o no había servicios dentro de espacios a los cuales ellos fotografiaban. Es una de las cosas que vimos en ese momento. Entonces, poder haber adaptado esta casa y la arquitectura de esta casa para dar un servicio para los extranjeros fue una gran fortaleza para nosotros, fue uno de los plus que dimos. Y no solo la casa, porque dentro de esta casa se acogió también arte y se acogió cultura, ¿no? Pudimos, pues, la casa se da para que se expongan cuadros, se haga música, se haga lectura, se haga poesía. Entonces creo que se reúne todo el arte, toda la cultura de Saraguro dentro de un espacio, y acoge muy bien la arquitectura en tierra, ¿no?, para darse este espacio, ¿no? Entonces creo que se puede adaptar o se puede valer mucho de esto. Interesante. Ahora un poquito analicemos el tema de la academia. Sabemos que estás también colaborando con la Universidad de Cuenca. ¿Cómo es un poquito la vinculación de la academia, no sé si desde la carrera de la Escuela de Arquitectura, con el patrimonio cultural a través de la arquitectura acá en Saraguro? ¿Ves que hay un potencial y una ventana abierta? ¿Cómo podrían nuestras comunidades, nuestros jóvenes, aprovechar esa relación con la academia y el trabajo que hay que hacer en las comunidades? Bueno, hasta que yo conocí a este grupo de arquitectos que se dedicaron o que aman igual que yo lo que es la arquitectura en tierra y sobre todo el cuidado del patrimonio, no había visto mucho interés, ¿no?, en nuestra arquitectura y la arquitectura en tierra. Y en estos últimos años hay un boom, como digo, se ve en redes sociales incluso, que todo se está promocionando bastante la arquitectura biodegradable, la arquitectura en tierra, la arquitectura sostenible, no se habla de algunas cosas que incluso algunos ya están con especialidades, y eso es súper bueno. Pero yo creo que es una buena manera de atraer a los nuevos chicos, nuevos estudiantes de las comunidades para que no aprendan teoría, pero siempre tendrán que buscar la manera de enfocarse a ver cómo vamos a regresar a la comunidad. Eso ha sido una de las debilidades fuertes de los que hemos estudiado fuera, hemos estudiado dentro de otro medio que no se adapta a nuestras maneras de vivir, y por eso se ve que no muchos regresan, ¿no?, a la comunidad aportar. Y cualquier carrera, no solo arquitectura, ¿no?, desde cualquier ámbito, los estudios se hacen
para estar fuera, ¿no? No se hace Perdón para... que le corté. Por eso nuestros mayores se van a estudiar para hacerse más Buscos. más entonces así un chiste de nuestros abuelos, ¿no? Sí. Pero entonces el reto es que regresen y emprendan Tamacac si es posible. Claro, si es posible. Entonces es lo que está dando esa oportunidad ahorita la Universidad de Cuenca, bueno, con su proyecto Ciudad Patrimonio Mundial, ¿no? De que los jóvenes empiecen a abrir los ojos de que se puede volver hacia la comunidad y que hay una arquitectura muy valiosa dentro de la comunidad. Y no solo para los estudiantes que salen de las comunidades o de las áreas rurales, también para los estudiantes que son de las urbes. Ellos también están admirando nuestra arquitectura y viendo la manera de cómo pueden aportar. Entonces, ellos se unieron a esa minga desde el 2018, creo que empezamos con ellos a trabajar aquí, sobre todo, bueno, más en Lagunas, se unieron a esa minga, ¿no? Y con mucho respeto, y es una de las cosas que a mí me gustó, porque antes yo veía que las universidades llegaban, nos hacen fotos, nos estudian, piden información, apuntaron, grabaron y se fueron, y esa información nunca regresó a la comunidad. En cambio, con este proyecto lo que se hizo es que toda la información regrese a la comunidad. La información se volvió a los cabildos, con la información también la tengo yo, soy parte de la comunidad, si necesitamos algo de eso, está ahí. Ahora luego ya la comunidad a ver cómo también se vale, ¿no? Y cómo aprovecha esa información que se ha podido obtener, y creo que estamos en esa segunda fase en este momento. Claro. Una de las cosas importantísimas que la arquitectura genera es la minga, ¿no? O sea, porque si un poquito analizamos cómo se hacían las casas, digamos una generación atrás, ¿no? O dos generaciones quizá, entonces el huasigo, pues la nueva familia decidía hacer la casa y los papás les regalaban un terrenito y era la decisión de empezar a hacer la casa, y la comunidad, los vecinos, los compadres alrededor ayudaban en la minga, ¿no? Entonces quizá en ese tiempo no se necesitaba tener un capital para hacer una casa, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Yo también tuve esa experiencia bonita de hacer mi casa y tener el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis vecinos, de la comunidad mismo y de otras comunidades incluso para construir la casa. Entonces, ¿cómo ve eso un poquito, ese valor frente a la arquitectura? ¿Cómo seguir valorando esos principios, esos valores que tenemos de la minga en la comunidad? Pues es súper importante, ¿no? Y es la minga es una de las maneras de cómo cuidar el patrimonio y sobre todo la arquitectura, porque si perdemos la minga también no podremos construir la arquitectura en y sobre todo el bareque necesita de la minga, ¿no? Necesita de la minga de muchas manos para el día del embargo, de muchas manos para el día del lenteje, ¿no? Es necesario que se mantenga. Y claro, como decías antes, no se necesitaba que seas un capital muy fuerte, casi nada, ¿no? Para hacer una casita básica. Los tiempos han cambiado, antes no necesitábamos mucho para vivir, necesitábamos un techito, necesitábamos una camita, unas cuantas ollitas y se vivía. Hoy en día todo este mundo moderno y la invasión de las redes hace que deseemos un poco más de comodidad, ¿no? Que estamos en un derecho también, tampoco vamos a vivir como hace 40 o 50 años atrás, necesitamos tener un poquito más de comodidad, no sé, un bañito dentro de la casa, una cocinita. Entonces ahí cuando el arquitecto entra, ¿no? Para poder ayudar a planificar de mejor manera cómo se puede usar los espacios bien, cómo podemos adaptar estos la nueva llegada de algunos electrodomésticos, algunos mobiliarios, ¿no? Para que la casa sea un poquito más cómoda sobre todo, porque en sí la casa es bonita y nuestros mayores, nuestros arquitectos antiguos sabían muy bien cómo ubicar la casa, hacia dónde tiene que orientar y por qué las habitaciones, porque ellos sabían, cubrían las necesidades de la familia, cómo tienen que vivir. Ahora más bien a veces nos equivocamos, no hacemos casas o muy pequeñas o muy grandes y la gente no sabe cómo usarlo bien. Exactamente. Si analizamos un poquito los proyectos más importantes del turismo comunitario que están más consolidados a nivel nacional, ¿no? Si hablamos de Agua Blanca, de Salango, si hablamos de acá, de Cañar, Otavalo, Chimborazo, hay algunos proyectos en la Amazonía también, en Añango mismo. Todos ellos que yo he tenido la suerte de recorrerlos, todos ellos tienen una arquitectura propia que ha sido, creo que, como una carta de presentación, ¿no? frente a lo que son la comunidad como tal, y son los que más visitantes tienen de turistas, ¿no? Entonces, en ese contexto, podrías un poquito comentarnos, ustedes que están un poco dentro de la arquitectura, están viendo un poco cuál es el movimiento, hacia dónde está caminando el mundo de la arquitectura a nivel global, a nivel de todo el mundo, ¿no? Por una parte decimos que lo que estamos perdiendo como arquitectura es por la globalización, ¿no? que nos está absorbiendo, pero también esa misma globalización también hay una muy buena corriente que está caminando por lo tradicional, por la tierra, por lo espiritual, porque eso también cierra esa parte. Entonces, no sé, ¿por dónde ven ustedes un poquito el futuro de la arquitectura de aquí a unos 10, 20 años?
Bueno, como digo, a nivel de Saraguro creo que, bueno, siempre necesitamos, ¿no?, una guía, ¿no?, algo que nos atraiga a ir a caminar hacia algún lugar, ¿no? A nivel de personas, quizás como familias aisladas, somos conscientes, ¿no? Somos conscientes de que es necesario mantener nuestra arquitectura, es necesario volver a utilizar medios un poco más que cuiden nuestra salud, que cuiden nuestro medio, porque bueno, necesitamos cuidar la tierra, ¿no? Somos conscientes, pero yo creo que a nivel de toda la sociedad, en general de Saraguro todavía no sabemos por dónde caminar, entonces estamos con unas arquitecturas muy eclécticas, no se construye como se quiere, cualquier material, con cualquier forma, se está haciendo bastante desordenado. Y eso es muy marcado en las áreas urbanas, sobre todo algunas zonas rurales, está muy marcado en la invasión de otras arquitecturas que no respetan el paisaje y que en muchos casos están haciendo daño a nuestra salud, a la manera de vivir de las personas, ¿no? Porque antes, yo creo que, como digo, los antiguos eran sabios, sabían que la tierra cuidaba del calor, no protegía, mantiene el calor, cuida del frío, y se hacía por eso. Pero vamos, y ahorita hacemos con bloque, metemos cemento y eso, y las casas no se puede vivir, es súper frío, ¿no? Y hay problemas de salud. Entonces yo creo que esto todavía nos falta trabajar, ¿no?, fuertemente. Entonces, en este momento, pues yo creo que es pertinente realizar un llamado hacia todos los actores, ¿no? Familias, los propietarios que están quizá con proyectos de hacer su nueva casa, también a las autoridades de las comunidades que tienen una responsabilidad frente a la planificación, y también a los compañeros de autoridades del sector público, de los gobiernos locales a nivel de parroquia, cantón y provincia. ¿Cómo sería ese trabajo conjunto que se podría ejecutar ahí? Esto, bueno, después de años que he trabajado, sobre todo en lagunas, vimos esa gran debilidad, ¿no?, de que no hay un trabajo articulado entre las diferentes instituciones que deben cuidar el patrimonio. No conversamos. Entonces, yo creo que la comunidad sí cuida, la comunidad cuida a su manera súper fuerte, pero al no haber el trabajo con el GAD y luego con las prefecturas no se puede continuar. Porque uno está la arquitectura, pero luego también está el territorio, ¿no? Tenemos que construir de manera ordenada porque ya hay más sobrepoblación, necesitamos alcantarillado, necesitamos sistemas de agua, entonces es un trabajo mucho más amplio y ahí no hay un trabajo coordinado. Finalmente, también un poco para ir cerrando este conversatorio que ha sido muy interesante, ¿cómo fue tu experiencia en todo este proceso que has vivido largo, ¿no?, de emigrar, de estudiar, de trabajar en Europa, luego de regresar acá también a emprender? Un poco desde tu condición de mujer, ¿cómo has tenido alguna dificultad, algunos límites quizá, o pues todo marcha de la mejor manera? Entonces, coméntanos un poquito, porque dentro de nuestra comunidad pues tenemos muchas compañeras que nos siguen, pues, y muchos de ellos también están con grandes proyectos, con grandes sueños, pues, y pues la idea justamente de este conversatorio es de generar algunos lineamientos para que tomemos esa valentía de activar y de hacer las cosas que queremos. Bueno, yo creo que cada uno nacemos para hacer algo, ¿no?, y nacemos con una fortaleza que nos llama a hacer algo. Desde mi persona siempre me ha gustado apoyar a la comunidad, ¿no? Yo tengo un sueño grande de que la comunidad puedan todos tener la oportunidad de hacer algo, de mejorar su calidad de vida, y por eso estos años me he dedicado a trabajar. Casi todos los años he estado con los cabildos. Desde 2018 no he dejado de estar con los cabildos. No soy directamente electa como parte del cabildo, pero apoyo en proyectos de planificación y bueno, los proyectos que hemos hecho últimamente de restaurar la casa, luego de ahorita hacer el museo y bueno, así queremos alcanzar unos proyectos, ¿no? Entonces creo que nacemos para algo. Pero yo creo que en la comunidad no es muy complicado siendo mujer, pero fuera sí, fuera es complejo porque... ¿Hablas fuera a nivel de acá, de la ciudad de Saraguro o de Europa? Bueno, yo en Europa nunca me sentí menos. Yo en Europa yo creo que ya la sociedad es tan abierta y hay una cierta igualdad entre hombre y mujer. Entonces uno estudia, uno se prepara y ella depende de la capacidad de uno, como lo demás, para hacer algo. Pero sobre todo yo lo que allá vi es que se trabaja en equipo. Entonces allá un arquitecto no trabaja sin un ingeniero civil, por ejemplo. El arquitecto se prepara para diseñar, para ver el espacio, cómo hacerlo muy bonito, pero la estructura es el ingeniero civil. Entonces siempre nos enseñaron a trabajar en equipo. Y eso lo volví a vivir, por ejemplo, con la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca también era fuerte, tienen que aprender a trabajar en equipo y un equipo multidisciplinario.
arquitectos, economistas, sociólogos, antropólogos. Nos trabajar en un equipo muy amplio hace de que se pueda aportar, ¿no? Pero aquí a nivel ya un poco más local sí es complejo. Hacerse escuchar con una voz de mujer es un poco más difícil, porque no siempre es tomado con la misma fuerza el aporte de la mujer. Yo puedo decir mi idea, pero si me da transmitiendo el hombre, como que toma más fuerza o más seriedad, pero uno no tanto. Y eso se ve en todos los medios. Y yo creo que hasta en Chamuico no se han dado cuenta. Siempre Samuel es el que aparece, yo estoy un poquito atrás. Pero bueno, no me molesta, yo manejo mis números, manejo la administración, me encargo de otras cosas y me gusta apoyarlo, ¿no? Pero siempre es como que la presencia del hombre va a ser más visto o va a tener mucho más presencia en relación a la presencia de la mujer. Y a nivel de las mujeres arquitectas que veo últimamente que están saliendo aquí de Saraguro, creo que sí se están posicionando bastante fuerte, pero igual yo las veo siempre acompañadas de un hombre, de un arquitecto al lado, no están solas. Es decir, todavía no veo que haya una mujer solita que diga, bueno, yo solita estoy haciendo, ¿no? Es complejo todavía, pero creo que vamos por el camino, ya nos vamos encaminando poco a poco, vamos tomando fuerza y vamos haciendo presencia, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestros sueños y adentro, para aportar a la comunidad. Claro, qué interesante entonces que realmente creo que estamos caminando hacia una sociedad un poco más consciente, más que nos valoramos, ¿no? Y creo que está claro que el trabajo y el aporte de la mujer es muy importante dentro de muchos aspectos, ¿no? Y la arquitectura no ha sido la excepción y ha sido uno de los que han generado y ha puesto su contingente para que el tema del patrimonio cultural de la arquitectura pues se siga preservando y se siga valorando en estos últimos tiempos, ¿no? En esta última parte de nuestro conversatorio queremos un poquito ver cómo hacemos sinergia, ¿no? Cómo hacemos la minga, cómo puede TOA, cómo puede Chamuico aportar con nuestra comunidad, porque tenemos muchos proyectos que están encaminados, que están pensando quizá, los proyectos turísticos quizá nacen con el mundo, ¿no? Uno siente un deseo en la parte interna, ¿no? Luego lo pone a idea y va haciendo de a poco, ¿no? Y deben haber muchísimos compañeros nuestros que nos siguen dentro de nuestra comunidad que están pensando en emprender en alguna finca, en alguna comunidad, hacer algo. Entonces están pensando cómo construir mi casa. Entonces, ¿cómo pueden en ese contexto apoyar TOA y Chamuico con su experiencia para esos compañeros, ¿no? ¿Cómo hacemos la minga en ese espacio? Bueno, creo que hasta ahora siempre hemos compartido lo que hemos hecho, hemos compartido nuestras ideas desde mi lado, desde la arquitectura y ahora, bueno, desde la administración, ¿no? Porque estos últimos años he tenido que aprender a fuerza a administrar, a gerenciar este espacio, porque dentro de nuestra familia nadie hacía eso, entonces me tocó aprender de números y creo que hemos compartido con otros compañeros emprendedores. Samuel también nunca se ha negado a compartir sus conocimientos y de hecho hay algunos emprendimientos ya fuertes que se formaron aquí en Saraguro a partir de chicos que trabajaron con nosotros y aprendieron con nosotros la cocina y eso nos da muchísimo gusto poder ver, nosotros le llamamos los chamuiquitos, ¿no? a los que salieron de acá y son de las presencias fuertes, ¿no? A nivel de gastronomía sobre todo. Yo creo que ahorita nos hace falta un poquito como Chamuico apoyar más a la comunidad, tal vez, poder ir con la idea del proyecto que tenemos dentro de la comunidad para que la comunidad también surja y empiece a generar ya un movimiento económico dentro de la comunidad. Encontrar la fórmula correcta para no ser muy invasivos y no hacerlo de una manera, no sabría cómo decirlo, donde se tenga que aplicar una fórmula tal vez muy capitalista, qué sé yo, no, pero que se adapte de una manera más comunitaria, donde todos puedan participar y donde todos pudieran opinar y también trabajar, ¿no? Dentro de espacios, creo es lo complejo, pero creo que vamos en buen camino, sobre todo en Lagunas, ¿no? Empezamos ya con proyectos, pronto ya se terminará la parte física, donde ya tendremos que hablar qué vamos a ofrecer dentro de la comunidad, y ahí no solo Chamuico, yo creo que entrarán todos los artesanos, entrarán los tejedores, entrarán los que hacen hotelería, a aportar, a ver cómo ese espacio comunitario lo podemos hacer salir adelante. Qué interesante conversación. Finalmente, recuerden, compañeros, que nosotros somos Turismo Comunitario Huauquis. Nuestra misión es acompañar a las comunidades a fortalecer sus iniciativas de turismo comunitario. En esta 11ª edición de este Diálogo de Saberes, queremos aportar un granito de arena para reflexionar en torno a la arquitectura que tenemos en nuestras comunidades. Cómo podemos valorizar, cómo podemos aprovechar todo el patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos para fortalecer nuestra oferta como turismo dentro de la comunidad.
Entonces, muchísimas gracias, Toa, por tu apertura, por compartir tus experiencias y sobre todo por esa apertura que nos das para que se siga conversando, se siga apoyando y se siga trabajando en esta minga por el fortalecimiento del turismo comunitario en el Ecuador. Muchísimas gracias, Toa, y Gracias. a la comunidad nos vemos en una próxima edición.